Bien, en el punto 9 tenemos que entender lo siguiente. Primero lo que hacemos es sacar todos los datos. Una vez que sacamos todos los datos, vamos a intentar reemplazar con los datos que tenemos en esta formulita, que dice, la diferencia de presión es igual a la densidad por la gravedad por la variación de altura. Lo que queremos hallar es la variación de altura. Primero, ya sabemos que la densidad la tenemos. La densidad es 1,2 gramos sobre litros. Esto es lo mismo que 1,2 kilogramos sobre metro cúbico o kilolitro. ¿Por qué? Porque para pasar de gramos a kilogramos necesitas 1000 y para pasar de litros a kilolitros necesitas 1000. Entonces son iguales. Se cancelan. La gravedad la tenemos. Sabemos que es 9,8 o lo redondeamos directamente a 10. La densidad la tenemos, lo que nos falta es la variación de presión. ¿Cómo podemos hacer para calcular la variación de presión? Con la formulita. La variación de presión es la fuerza sobre el área. El área la tenemos, 0,5 centímetros cuadrados. Entonces lo que hacemos acá es pasar centímetros cuadrados a metro cuadrado. Directamente hacemos este pasaje y ya tenemos el área en metros, que es con lo que tenemos que trabajar. Siempre el área en metros. Una vez que hacemos esto, nos quedaría 0,025 newton sobre 0,00005 metros. Hacemos esa división y nos termina quedando 500 newton sobre metro cuadrado. 500 newton sobre, acá, metro cuadrado. Una vez que yo tengo la diferencia de presiones, ya puedo empezar a reemplazar en esta formulita. Tengo este dato, este y solamente me falta la diferencia de altura. Reemplacemos. Sería 500 newton metro cuadrado igual a 1,2 kilogramos sobre metro cúbico por, acá vamos a redondearlo a 10, metros sobre segundo al cuadrado por la diferencia de altura. Esto que está multiplicando va a pasar dividiendo y nos va a terminar quedando 500 newton sobre metro cuadrado. Esto vamos a anotarlo de otra manera. Sería 500 newton metro cuadrado. Esto que está multiplicando lo anotamos sobre 1,2 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo cuadrado. Hacemos esta multiplicación y anotamos 500 dividido el resultado y nos termina quedando que es 41,6 metros la diferencia de alturas. Entonces, una vez que hacemos esto, que tenemos la diferencia de alturas, vamos a ver en qué sentido se va a desplazar toda esta parte. Tenemos que entender que la presión hidrostática disminuye al aumentar la altura, ¿sí? La presión hidrostática disminuye al aumentar la altura. Entonces, como dice que la presión disminuye, los 41,6 que sacamos ahora es en sentido hacia arriba, ¿sí? O sea, iría hacia arriba. La parte del ascensor subiría. Bien, para calcular la fuerza mínima, tenemos que, primeramente, utilizar los datos que nos dieron. Nos dan el área, la superficie de la aguja, si no me equivoco, sí. Cosa que no es necesario usar porque tenemos que calcular la fuerza. Fuerza es igual a la presión por el área. O sea, no va a ser necesario utilizar este dato. Así que sería, tenemos que hallar la fuerza y la presión. ¿Qué pasa acá? La presión está en centímetros de mercurio. Para pasar centímetros de mercurio a kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Para que todo nos quede en newton, lo que deberíamos hacer acá es este pasaje, ¿sí? Que estaría bueno que se lo anoten. ¿Por qué? Por el hecho de que si en algún momento les llegan a dar, en lugar de 1, otro valor, pueden hacer directamente la regla de 3 simple y listo.
Empecemos a reemplazar. Esto sería 0,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado por el área, que es 2,5 centímetros cuadrados. Entonces hacemos esta cuenta y nos termina quedando 0,033 kilogramos fuerza. ¿Sí? Acá me podrían decir, ¿por qué no pasaste el área a metros? O sea, se dan cuenta que no lo pasé a metros por el hecho de que esto se puede tachar así. No hay presión que me dé directamente con esta relación a metros. Entonces dejo en centímetros cuadrados para que se cancele. Siempre lo que vamos a hacer es buscar la manera en que se cancelen las cosas y la unidad sea la correspondiente a lo que tenemos que calcular. Por ejemplo, si es fuerza, kilogramos fuerza, newton. Si a esto lo queremos pasar a newton, lo dividimos 10 y nos queda 0,33 newton. Esa es la fuerza mínima que se le debería aplicar, ¿sí? En el punto 11a tenemos que calcular la velocidad media para el siguiente radio. Entonces, sabemos que vamos a utilizar esta formulita. ¿Tenemos caudal? Sí. Nos daban así, 1 litro sobre minuto. Lo que hice fue pasar a centímetros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a tomar este radio y lo voy a anotar para que sea una superficie. ¿Cómo tenemos que hacer este proceso? Sería superficie es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es pi por 0,5 centímetros al cuadrado. Entonces nos queda que la superficie es igual a 0,785 centímetros cuadrados. Siempre superficie en centímetros cuadrados. Ahora, ya tengo superficie y tengo caudal. Lo que voy a hacer es calcular la velocidad. Para calcular la velocidad, la despejo. La velocidad va a ser caudal sobre superficie. Entonces, esto me va a quedar 16,6 centímetros cúbicos sobre 0,785 centímetros cuadrados. Tacho este con este 3 y me termina quedando que es igual a 21,2 centímetros sobre segundo. ¿Sí? Porque acá es centímetros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Entonces, centímetros cúbicos sobre segundo, centímetros cuadrados, se tacha todo esto, se tacha este 3 y me queda 1 centímetro sobre un segundo. Y esa es la unidad para la velocidad media. Vamos a ver qué pasa ahora con el punto B. En el punto B el procedimiento sería el mismo. Lo único que hacemos acá es la superficie la calculamos de nuevo con este valor y nos termina quedando esta partecita. Ahora, la parte de caudal y superficie lo reemplazamos y nos termina dando 84,5. Depende de la cantidad de decimales que utilicen, puede variar este número después de la coma, ¿sí? Bien, pero anda dentro de ese rango, ¿sí? De valores cercanos a este número. Una cosa muy importante, está muy mal decir que si yo al radio, ¿sí?, utilizo la mitad del radio, la velocidad va a ser la mitad. Esas son cosas que pueden confundir, pero cuando ustedes reemplazan con datos se dan cuenta que no es así, ¿sí? Que yo calcule la velocidad media y luego lo que hago es la mitad de ese radio, que me permitió la mitad de la superficie que tenía antes, no tiene nada que ver, ¿sí? Esto siempre, lo ideal sería que si le llegasen a tomar una pregunta asociada a esto, de tengo la mitad del radio, me va a dar la mitad de la velocidad, está bueno que lo vean así, que reemplacen con datos y que puedan verificar que no es lo mismo. En el punto 12 nos pide el número de capilares y el caudal en cada uno. Entonces sacamos todos los datos y lo primero que vamos a hacer es calcular la superficie del capilar, que sería pi por el radio del capilar, ¿sí? Una vez que tenemos esto, la superficie del capilar, decimos, en esta superficie yo tengo un capilar, pero en la superficie total de capilares, ¿cuántos hay? Hacemos esta regla de 3 simple, esto por esto, dividido esto, o esto, dividido este valor, es lo mismo porque este es un 1, y esto nos termina quedando 9,9 por 10 a la 8 capilares. Bien.
ya sería el número de capilares. Para saber el caudal que va a haber en cada uno, lo que hacemos es, también podemos utilizar una regla de 3 simple con este dato, pero lo primero que deberíamos hacer es pasar este caudal, ¿sí? A nosotros nos queda que el caudal es 5.000, ahí pasé 5 litros a centímetros cúbicos, me quedan 5.000 centímetros cúbicos, 1 minuto, 60 segundos, y esto es igual a 83,3 periódicos centímetros sobre segundos. Entonces, ¿qué decimos acá? Decimos que en la totalidad de capilares, ¿sí? En la superficie total de capilares tengo toda esta cantidad de capilares y tengo un caudal, que es este, pero yo no quiero saber el caudal total en todos los capilares, sino que quiero saber en un solo capilar. Hacemos regla de 3 en esa parte y nos termina quedando que es 8,4 por 10 a la menos 8 centímetros cúbicos sobre segundos. De esa manera calculamos los datos, con los datos, todo lo que nos pide el punto A. Bien, en la parte B tenemos que utilizar la formulita, ¿sí? Tenemos caudal, tenemos superficie y con esto podemos hallar la velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, nosotros ya sabemos que caudal es 83,3 periódicos centímetros cúbicos sobre segundos. Ahora, la superficie que vamos a utilizar va a ser, esto para la aorta es igual a 1 centímetro. ¿Por qué lo paso a centímetros? Porque esto está en centímetros. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta parte? Primero pasar a superficie, porque esto es el radio. Superficie de la aorta va a ser pi por el radio de aorta al cuadrado. Esto es pi por 1 centímetro al cuadrado, y esto es igual, lo podemos dejar directamente como pi, centímetro cuadrado, 3,14 centímetros cuadrados, es lo mismo, ¿sí? Ahora, voy a despejar la velocidad. Esto que está multiplicando pasa dividiendo, y me va a quedar 83,3, esto era periódico, centímetros al cubo sobre segundos, y acá es pi segundos cuadrados. Hacemos esa cuenta. Acuérdense que cuanto más decimales utilicen, mejor va a ser el resultado, o sea, más próximo al resultado que le pueden llegar a tomar en el parcial. Ahora es 26,5 centímetros, este se tacha, este se va, sobre segundos. Entonces, esta es la velocidad para la aorta. ¿Cómo vamos a hacer para el capilar? El mismo procedimiento, ¿sí? El procedimiento para calcular la velocidad no va a variar, ¿sí? Siempre es el mismo con los datos que te den. En relación a los datos que te dan, es lo que vas a poder utilizar. Bien, veamos cómo nos quedaría. En el caso del capilar va a ser, primero, calcular la superficie. La superficie del capilar es igual a pi por el radio del capilar al cuadrado. Esto nos queda superficie del capilar pi por, de nuevo, esto que está en milímetro, 0,00, y acá sería otro 0 y ya pasa a centímetro. Bien, 0,0008 centímetros al cuadrado. Entonces la superficie del capilar, cuando hacemos esta cuenta, es igual a 6,4 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados. Y acá viene algo muy importante, ¿sí? Esta era la superficie del capilar.
Utilizamos este dato del radio, lo pasamos a superficie. Ahora, ¿qué caudal voy a usar? ¿Por qué está mal que utilices este caudal? Porque este caudal no es el de capilar. El caudal del capilar es el que calculamos en el punto 1. ¿Sí? Caudal para el capilar era igual a 8,4 por 10 a la menos 8. Eso es muy importante, porque suele confundir bastante. Bien, ahora sí. Caudal sobre superficie. Esto sería 8,4 por 10 a la menos 8 centímetros cúbicos sobre segundo sobre 6,4 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados. Este 3, esto se va completo y nos queda que la velocidad del capilar es igual a 0,042 centímetros sobre segundos. De esta manera resolvimos el punto B. Bien, en el punto 13 tenemos que entender lo siguiente, ¿sí? Dice, ¿a qué se debe que bajo los efectos del viento los techos de chapa tienden a volarse hacia arriba? Bien, esto va a ser así. Utilizamos la formulita de Bernoulli. Entendemos que vamos a tener una presión 2 que va a ser la suma de la gravedad por la altura y una presión 1 que va a ser la densidad al dividido 2 por la velocidad al cuadrado más la gravedad por la altura. Entonces, lo que hacemos acá es entender lo siguiente. Va a tener la presión 1, que es la presión por encima de la casa, y la presión 2, que es la presión por debajo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que para que el techo se levante tiene que haber dos tipos de presiones. Tiene que haber una presión que sea por arriba, ¿sí? Y una presión que sea por debajo de ese techo, que genere que se pueda levantar. Ahora, la presión 1 ya sabemos que es la presión por arriba, la presión 2 es la presión por abajo. ¿Qué es importante que se entienda acá? Que yo necesito que la presión 2 sea mayor para que pueda levantar el techo de chapa y así vuele, ¿sí? Entonces, ¿cómo justificamos eso que es lógico? Utilizamos la formulita de Bernoulli y empezamos a despejar lo que es la presión 2. ¿Qué hice acá? Tenemos que entender que la gravedad por la altura en ambos casos, en ambos términos acá, se cancela por ese mismo hecho de que son iguales y lo podemos cancelar. Cuando despejamos la presión 2, ¿sí? Sabiendo que la velocidad va a ser mayor a 0, porque si no, si la velocidad es igual a 0, no se levantaría el techo. Nos queda que la presión 2 es mayor que la presión 1, y ahí está justificado, ¿sí? Lo que nosotros teníamos, que una vez que pasamos presión 1 para el otro lado negativo, cuando lo volvemos a pasar nos termina quedando positiva, ¿sí? Entonces de esta manera justificamos cómo es que se levantan los techos, porque la presión que pasa por debajo del techo es mayor que la presión que está por arriba. Veamos ahora el punto B. Algunos productos de limpieza vienen con un envase plástico provisto de un gatillo pulverizador. Explica el funcionamiento del dispositivo. Bien, acá más que nada tenemos que entender lo siguiente. Siempre que sea algo una diferencia de presiones, utilizamos esta formulita, ¿sí? Donde tenemos una presión inicial y una presión final. La presión inicial, ¿sí? Tiene que ser menor a la presión final para que la velocidad inicial sea mayor a la velocidad final. Va de a poco, sé que es un poco más confuso. Esto es así. Una vez que hacemos todo este pasaje con la formulita de Bernoulli, tenemos que entender que va a llegar con una velocidad más grande que la que tenía antes, ¿sí? O sea, si por encima del orificio de salida lo hago muy pequeño, el líquido querrá salir más rápido. Eso, si no lo vimos, lo vamos a ver en más ejercicios, que es cuando mayor es la velocidad, es cuando la superficie por donde sale, en este caso el líquido, se va achicando. Es como lo del caso de la manguera, ¿no? La manguera con el agua. Si yo la superficie, el orificio por donde sale el agua, lo achico, va a ser mayor la velocidad con la que va a salir el agua, ¿sí? Entonces, veamos acá. Lo que hacemos es lo mismo que antes. Hacemos la diferencia de potencial, que sería poner una presión menos otra presión, despejar lo demás. Acá en este caso, como la densidad media, ¿sí? La densidad dividido 2, se repiten los dos y se está multiplicando, podemos hacer factor común. Entonces, ¿qué nos queda como lógico acá? Que la presión 2 va a ser mayor a la presión 1 y que la velocidad 1, ¿sí? La velocidad inicial, era mayor a la velocidad final, ¿sí? En ese intervalo.
Ahora, en el punto C, ¿por qué es peligroso pararse muy cerca del borde de un andén? Lo mismo, es todo en relación a las presiones, ¿sí? Esto es así. El movimiento del tren produce un cambio de presión en el aire. Ese cambio de presión causa un cambio de velocidad. Entonces, el aire a esa velocidad podría arrastrar y tirar hacia donde está el tren. ¿Sí? Por eso suelen decir que nos paremos en la línea amarilla, o no en la línea amarilla, sino detrás de la línea amarilla. Por ese mismo efecto, ¿sí? El aire que genera esa velocidad hace que como succiona. Lo mismo pasa en las autopistas con los camiones muy grandes. Si pasa un camión muy grande a una cierta velocidad mayor a la que estás viniendo, el camión te puede succionar más si vas en moto. Mayormente en moto se siente ese efecto. Entonces, en ambos casos utilizamos lo mismo, la teoría de Bernoulli. Veamos el ejercicio 14. Lo primero que hice fue sacar todos los datos. Ahora, otra cosa que tengo que hacer es la presión. La paso de atmósferas a pascales. ¿Por qué? Porque en el trabajo, ¿sí? Estas formulitas son las que vimos en la unidad, bueno, esta ya es de la unidad 2, pero esta ya lo podemos tener como parte de la unidad 1. Entonces, esto nos quedaría así. El trabajo va a ser igual a la presión en pascales, pascal, por el volumen. Y esto, cuando lo resolvemos, nos va a quedar directamente en joules, que sería 1,7 por 10 a la 5 en joules. Ahora les borro eso y les pongo la J de joules. Esto sería joules. Veamos lo que es potencia. Potencia es el caudal por la presión pascales y la unidad para potencia va a ser watt. Hacemos esta cuenta y nos queda 3646,8 watts. De esta manera calculamos lo que es la potencia y el trabajo en el punto 14. En el ejercicio 15 lo que tenemos que hacer es lo siguiente, calcular la velocidad de salida, así que sería la velocidad 2. Esto es así, lo primero que hice fue anotar los datos. Esto que estaba en kilogramos sobre litro lo mandé, o lo pasé mejor dicho, a kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, esto es diámetro. Los diámetros, para pasarlo a radio, lo tengo que dividir 2, ¿sí? Esto es así. El radio es el diámetro dividido 2. Entonces, 2 me queda 1, 0,5, 0,25. Una vez que tengo esto, voy a calcular la superficie para reemplazarlo en esta formulita. Superficie, ya sabemos, nos queda directamente en centímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado, ¿sí? El procedimiento es el mismo. Ahora, ¿por qué lo estoy pasando a milímetro al cuadrado? Porque la velocidad está en milímetro cuadrado. Por eso nomás. ¿Y qué velocidad es? Esta partecita es la velocidad 1. Veamos ahora cómo nos quedaría. Ya tengo la superficie 1, la superficie 2 y la velocidad 1. Acá lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. La superficie 1 es igual a 3,14 milímetros al cuadrado. Por la velocidad 1, 3 milímetros sobre segundo. Igual a esto, superficie 2, lo podemos pasar dividiendo. 20 milímetros al cuadrado, eso va a ser la velocidad 2, la velocidad con la que sale por esta superficie. Y esto nos queda que la velocidad 2 es igual a 48 milímetros sobre segundo. Esa es la velocidad 2. Este es el planteo para el punto A. Bien, en el punto 15 lo que hacemos es, anotamos las velocidades, pero en metros sobre segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos, la densidad, está en metros sobre segundo y nos va a permitir calcular la diferencia potencial en esta partecita. Donde yo tengo la presión 1, ¿sí? Lo que sería toda la formulita de Bernoulli, densidad gravedad por altura 1, más un medio de la densidad por el volumen 1. Luego tengo que es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad
por la altura de la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué pasa? Hacemos diferencia de presiones. Pasa de este lado la densidad por la gravedad y esto nos queda. Este, que está acá sumando, pasaría restando, menos 1, ¿sí? Y como acá no hay diferencia de alturas, esto es 0, por lo tanto todo esto se pierde. Y nos queda solamente esta parte, que sería 1/2. Acá vamos a anotarlo con el 2 acá y acá. 1/2 por 1000 kilogramos metro cúbico. Y entre corchetes ponemos cada uno de estos. 0,48 metros sobre segundo, la velocidad 2 al cuadrado, menos la velocidad 1, que era 0,003 metros sobre segundo. Hacemos toda esta cuenta y nos termina quedando que la variación de presión es igual a 1,148 pascales. Esa es la diferencia de presión. 1,148 pascales. Bien. Esa sería la solución para el punto B. En el punto C, las hipótesis que validarían lo que estuvimos haciendo sería que el fluido debe ser no viscoso, o sea que no debe haber rozamiento, que debe ser incompresible, porque si fuese compresible, le entregaríamos trabajo extra y la energía no se va a conservar, o sea, va a variar. También debe ser estacionario. La velocidad y la presión pueden cambiar del punto 1 al punto 2, pero debe ser constante en todo tiempo en cada lugar.